Bueno, hermanos, me toca otra vez traer la palabra de Dios y espero que a través del mensaje de hoy todos salgamos bendecidos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 4, 3 a 4 al 4. Y cuando lo tengamos nos ponemos de pie y lo leemos. Mateo 4, 3 al 4. Este pasaje también es muy conocido, lo tenemos que saber casi de memoria, pero lo vamos a leer todos juntos. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, podemos leerlo todos juntos, de nuevo. 4:3, Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, las piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este domingo que nos has dado, Señor, por el clima agradable que tenemos. Señor, bendice tu iglesia, Señor, bendice a las personas que estamos aquí y que a través de tu palabra, Señor, abra nuestro entendimiento y entendamos lo que tú quieres decirnos esta mañana a tu iglesia. Utiliza a tu siervo como un conducto, Señor, para transmitir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Este pasaje que acabamos de leer es cuando Jesús es tentado por Satanás, ¿no? Eso lo sabemos todos. Y ustedes saben cuándo fue que Satanás decidió tentar a Jesucristo. ¿Qué pasó antes? Ayunó 40 días y 40 noches Jesucristo. Entonces Jesucristo había tenido una victoria espiritual. Porque ayunar, ya nosotros ayunamos mediodía y es difícil. Ayunar un día, una semana es más complicado. Si nosotros pudiéramos ayunar una semana, sería una gran victoria espiritual. Pero justo después de la victoria espiritual, ¿qué es lo que viene? La tentación. Entonces, hermanos, si a Jesucristo Satanás lo tentó, ¿qué nos va a hacer a nosotros? Entonces, cada vez que tenemos una victoria espiritual o algo pasa en nuestra vida, que nos sentimos un poco, oye, qué bien que lo hice, resistí la tentación o lo que sea, ya saben que después viene otra, peor. Eso es lo que le pasó al Señor Jesucristo, fue tentado por Satanás. ¿Se acuerdan en todas las tentaciones que Satanás una le dijo, en todos los que le hizo? Inclusive le llegó a ofrecer todo el mundo a Jesucristo, ¿no? Pero Jesucristo es el dueño de todo, es el creador de todo. ¿Cómo es posible que Satanás le haya ofrecido el mundo al creador del mundo? En Juan sabemos que el creador de todo es Cristo. Lo describe que sin él nada de lo que está hecho fuera hecho. ¿Cuál era el interés de Satanás? Efectivamente, tentar la carne de Jesucristo. Nosotros sabemos que uno de nuestros peores enemigos es nuestra carne. Tenemos 3 enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Y el peor de todos es nuestra carne, ese es nuestro peor enemigo. Entonces estaba tentando a la carne. ¿Y qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera caído en una de las tentaciones? No estaríamos salvos. No fuésemos salvos. ¿Por qué? Porque ya no es perfecto. Ya el Cordero está tentado, o sea, ha caído en pecado y ya no es perfecto. No es el Cordero perfecto, que quita los pecados del mundo. Sí, efectivamente. La intención, pero la cuestión es, ¿Satanás sabía que Jesucristo iba a resistir? Claro, pues sí, claro. Satanás lo sabe muy bien. Pero tenía que cumplirse las profecías, que iba a ser tentado por Satanás y que iba a resistir. Pero miren, la cuestión más precisa, cuando le hagan esa pregunta, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera pecado? Si el hombre, la humanidad de Cristo hubiera pecado,
Cristo tenía que morir por su pecado, no por el pecado de todos nosotros. Si Cristo hubiera sucumbido al pecado, la ley, o sea, la ley de Dios caería sobre él diciendo, tú tienes que morir por tu pecado. Por eso era necesario que haya un hombre perfecto, sin pecado, porque él iba a morir por el pecado de todos nosotros. ¿No? Ahora, ¿cómo puede ser posible que porque un hombre haya muerto, todos nosotros seamos salvos? Toda la humanidad sea salva. Porque Dios le dio la autoridad y le dio hecho carne. Por el valor de ese hombre. El valor de ese hombre es mucho más grande que toda la creación junta. Nadie más, solamente Jesucristo podía hacer el sacrificio, porque no había nadie que tuviera el suficiente valor de salvar a toda su creación o de redimir a toda su creación nuevamente. Solamente Jesucristo. Y hay muchas historias que dicen, o sea, muchos cuentos que dicen, a mí no me gusta cuando dicen, y Jesucristo en la cruz derrotó a Satanás y derrotó a la muerte. Jesucristo es Dios, Él está por encima. O sea, Satanás fue derrotado no en la cruz, Satanás fue derrotado en cuanto se rebeló contra Dios y Dios lo condenó. Ahí fue la derrota de Satanás. De ahí en adelante Satanás vive derrotado, esperando su condenación. O sea, Jesucristo no derrotó a Satanás en la cruz, ni derrotó a la muerte en la cruz. Jesucristo está por encima de la muerte, está por encima de Satanás. Por Él no pasa el tiempo, Jesucristo es Dios. Amén. Tenemos que entender eso para que saber a quién estamos adorando. No estamos adorando a alguien que hace las cosas improvisadas, sino que adoramos al Creador de todo, al que está por encima de Satanás, de la muerte y de todo. Jesucristo no derrotó a la muerte en la cruz ni a Satanás en la cruz, lo derrotó mucho antes. Es una victoria más. Es una victoria, no, es una consecuencia, por así decirlo, de que Jesucristo se haya levantado de entre los muertos y se levantó Él mismo, porque Él dijo, yo mismo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. ¿No? O sea, Jesucristo está por encima de todo, Él es Dios, está por encima de toda la creación, y el valor de ese hombre es el único que tiene. Si hubiese bajado un ángel y se hubiese sacrificado, no podría ser, porque ni un ángel tiene el soplo de Dios, los hombres sí. Entonces tenía que haber sido Jesucristo, y Jesucristo fue tentado. Y mire lo que dicen aquí, dice, y responde cuando Satanás le dice que convierta las piedras en pan, y respondió y le dijo Jesucristo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Necesitamos el pan para vivir? ¿El alimento? Sí. Y estamos seguros que necesitamos más el alimento espiritual que el material. Eso lo decimos sí, amén, amén, pero cuando nos toca en nuestra vida tomar una decisión, ¿qué es lo que hacen? ¿Más comen más alimento o leen más la Biblia, la palabra de Dios? ¿Qué hacemos más? Comemos alimento, o sea, no somos coherentes con lo que decimos. ¿No? ¿Se dan cuenta? Nosotros deberíamos estar alimentándonos más de la palabra de Dios que de los alimentos, según lo que dijo Cristo aquí. Miren, hermanos, el alimento físico, el alimento que nosotros comemos, la paella, todas las cosas que nos gustan, solo lo aprovecha el cuerpo. Pero el alimento espiritual lo aprovecha el espíritu y lo aprovecha el cuerpo. Por eso es más importante. Por eso Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el alimento es temporal. La palabra de Dios que nos va a alimentar eternamente. Eternamente. Es mucho más importante el alimento espiritual. Y esto llevémonoslo como tarea a la casa para pensar. Cuando en la Biblia nos habla
de que leamos la Biblia. No solo nos dice que leamos o que aprendamos, sino que la meditemos de día y de noche. ¿Cómo puede ser esto que sea posible? Que yo tenga que alimentarme más espiritualmente que materialmente. Y la verdad es que estudiamos la Biblia, estudiamos menos de lo que trabajamos y de lo que comemos. Entonces tenemos que pensar eso. ¿Cuántas veces ustedes han sentido aflicción en el cuerpo por la falta de economía, por problemas familiares, por lo que sea? Muchas veces, ¿no? Claro. Estamos sometidos siempre a situaciones estresantes como seres humanos. De hecho, Cristo lo dijo. Dijo, en esta vida tendréis aflicciones. O sea, que es mentira que tú vienes a Cristo y se acabaron las aflicciones. De hecho, Cristo prometió que iba a haber aflicciones en tu vida. Pero lo siguiente es lo que nos mantiene a nosotros, con ánimo. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice Cristo. Y nosotros podemos vencer el mundo a través del Espíritu de Cristo, que mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Imagínense las personas que no tienen a Cristo. Viven sucumbiendo al pecado una y otra y otra y otra y otra vez. Llegan a sentir tanto dolor que se suicidan. Bueno, también hay cristianos que se han suicidado. Pero nosotros tenemos la esperanza en Cristo. Tranquilos, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cuántas veces que se han sentido afligidos o nos hemos sentido afligidos, se les ha ido la aflicción comiendo? Nunca. ¿Y orando? Sí, muchas veces. Siempre. O sea, el alimento espiritual interfiere en nuestra carne, pero nuestro alimento carnal no interfiere en nuestra vida espiritual. De hecho, ustedes saben que yo soy ingeniero en electrónica, o sea, me dedico a la tecnología, a programación y todo eso. Y muchas veces voy a sitios, a plantas industriales donde me contratan el servicio y veo el problema y muchas veces no sé ni cómo lo voy a resolver. Porque cuando me llaman es porque hay problema, no me llaman porque no hay problema. Y Gerson, tírese aquí un paseíto usted, no, me llaman porque hay problema. Porque ya pasó un ingeniero, otro ingeniero y no pudieron resolver. Entonces el problema está complicado, entonces me llaman a mí. Yo veo y digo, la verdad que está complicado, no sé si lo voy a poder resolver. Lo intento y no funciona. Me voy al hotel y oro. Oro todo lo que puedo. Y al día siguiente algo pasa. Y puedo resolver el problema. Bueno, ese es mi testimonio. Me imagino que vosotros tenéis testimonios similares en las luchas y en sus propias batallas, ¿no? Pero bueno, Jesucristo fue tentado y nosotros también seremos tentados. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Muy claro. Porque si a nuestro capitán, a nuestro jefe, lo han tratado así, ¿qué nos espera a nosotros? Pero tenemos promesas. Y eso es lo bueno. ¿Y dónde están las promesas? En la Biblia. En la palabra de Dios. En el alimento espiritual. Y si nosotros no dominamos el alimento espiritual, vivimos sin esperanza. ¿No? No sabemos. No sabemos qué debemos hacer. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, esto es una gran promesa. Muchas veces lo leemos nosotros así, hola, ¿qué tal? Y ya está. Hasta lo memorizamos, pero no pensamos en ello. Entonces, cuando estemos sufriendo ahí en nuestros problemas y en nuestras aflicciones, tenemos que pensar que ya tenemos la victoria. Tenemos una salida.
Porque somos guapos, no, porque Dios lo prometió. Porque somos fuertes, no. De hecho, Dios perfecciona su poder en nuestra debilidad. Cuanto más pensamos que somos débiles, más actuará Dios en nosotros. Entonces tenemos esta promesa. Que como hijos de Dios sabemos que en nuestras aflicciones, en nuestras tentaciones, tenemos la victoria. Porque lo prometió Dios. Porque fiel es Dios, dice aquí. Fiel es Dios. Entonces ahora tenemos excusa para afligirnos. No tenemos excusa. Ahora mi otra pregunta. Saliendo de aquí la semana que viene, ¿estaremos afligidos? Sí. De hecho, toda la semana pasamos aflicción. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en las aflicciones? Orar, leer, alimentarse y meditar en su palabra. Y automáticamente tu aflicción va a desaparecer. El problema puede que no desaparezca, pero tú estarás tranquilo en tu corazón y podrás enfrentar esa situación de la mejor manera. Y no con miedo, no con susto. De hecho, es necesario que nosotros pasemos pruebas y tentaciones para que nos fortifiquemos espiritualmente. Los niños cuando empiezan a caminar se caen 1000 veces. Si no se cayeran, no aprenden a caminar. ¿No? Y nosotros también. Y muchas perderemos. Muchas de nuestras tentaciones las perderemos. Pero aprenderemos. Si somos verdaderos hijos de Dios, Dios está haciendo la obra en nuestros corazones. Y también eso es una promesa de Dios. Entonces seremos tentados. Tengámoslo claro. Y usemos esas armas que tiene el alimento espiritual, que tiene la palabra de Dios para superar esto. No lo hagamos de nuestra fuerza, porque lo primero que hacemos nosotros siempre es intentar resolverlo nosotros, ¿no? Y cuando ya nos cansamos, recién doblamos rodillas. Cuando debería ser al revés. Pero esto me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Nos pasa a todos. Cuando lo mejor sería, Señor, aún antes de tomar la decisión de lo que tenemos que hacer, deberíamos de consultar a Dios. Señor, esta es la voluntad tuya para mi vida. No, pero nosotros ya hacemos el plan, empezamos a hacer las cosas y cuando ya está saliendo mal, la decisión que hemos tomado, recién nos ponemos a orar, que ese es un gran problema. Si lo hacemos bien desde el principio, sería mucho mejor para nosotros. Bueno, eso solo era la introducción. Ahora vamos a desarrollar el tema. A mí me encanta hablar de estas cosas y compartir con las personas, porque muchas veces nosotros pensamos que solo estas cosas nos pasan a nosotros, ¿no? Seguro que solo me pasa a mí, a los demás no les pasa. Pues no salvamos nadie de estas historias. Y cuando lo predico, lo explico. Gracias a Dios me han invitado a predicar en varias iglesias y la cara de las personas es la misma cuando hablamos de estos temas. Sí, yo también. Y de hecho nosotros nos reunimos aquí para fortalecer nuestra fe, para compartir. Los hermanos que vienen nuevos tienen menos crecimiento espiritual, pues se realimentan con los que tienen más, y los que tienen más comparten, y así nos vamos realimentando todos de nuestras propias experiencias. Bueno, una de las cosas que vamos a ser tentados es a través de la tecnología, y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Una de las tentaciones que es a través de la tecnología. Y vamos a hablar qué son las tecnologías, sobre todo las nuevas tecnologías. Vamos a desglosar qué es lo que dice la Biblia, cómo debemos actuar, qué efectos tienen sobre nosotros, y todo eso vamos a desarrollar. ¿Ok? ¿Qué son las nuevas tecnologías? Facebook, Instagram, La tecnología nueva es un nuevo smartphone, smart TV, inteligencia. Es bueno saber definir las cosas. Saben que en la universidad uno aprende a definir las cosas y es complicado, no es tan sencillo definir las cosas. Recuerdo cuando el profesor
de cálculo preguntó, ¿qué es la recta? Defíname la recta. Es una continuidad de puntos, ¿no? Pero una continuidad de puntos puede ser torcida también. Alguien dijo eso, es una sucesión de puntos, pero no, eso no es una recta. Una carretera larga. Tampoco es recta. Entonces, definir algo tan sencillo como qué es una recta, Una sucesión de puntos que van del punto A al B. pero eso es corto. Alineado. Pero eso es, Se le va a buscar la vuelta. sí, no, una recta es una cosa recta, desde el infinito hasta el no infinito. En mi niñez, Alineado. la recta era una recta. Otra definición que solían decir es la distancia más corta entre dos puntos, que eso es lo que está diciendo aquí el amigo. Pero eso es un trozo de recta. En una misma Y dirección. más allá y más. No, la definición más acertada de lo que es una recta, a ver, vamos a empezar a aprender un poco de la universidad también aquí en la casa del Señor. Es una recta, es una curva de arco infinito o de radio infinito. Esa es la definición científica más acertada para lo que es una recta. Sabemos que una curva es esto, pero si esta distancia es infinita, es recta. Sí. Entonces, esa es la definición más correcta de una recta. Es un arco de radio infinito. Ya lo sabemos. Eso también nos lo contó el profesor. Por eso, definir las cosas no es una tarea tan sencilla. Normalmente cuando decimos defíname esto nos nombran cosas, pero esa no es la definición. O compara. Bueno, han dicho las nuevas tecnologías son... No, eso es algo que ha salido de las nuevas tecnologías. Es un producto de las nuevas tecnologías. Pero ¿qué son las nuevas tecnologías? Definir las cosas, digo que no es tan sencillo. En la universidad nos enseñaron y cuando me dicen defíname tal, uno dice, madre mía, a ver cómo le digo ahora esto. Usar palabras más precisas. Claro, hay que usar palabras más acertadas. Bueno, yo se los voy a explicar, que para eso he estudiado este tema. Para eso he estudiado este tema. Bueno, las nuevas tecnologías son corrientes tecnológicas que han marcado un cambio en el modelo industrial, social y económico global. El TikTok. No solo el TikTok. Entonces, son las tecnologías que cambian la forma que tenemos de vivir, la forma que tenemos de utilizar nuestras herramientas, nuestros instrumentos como la industria y nuestra economía. Las nuevas tecnologías están cambiando el mundo. De hecho, estas nuevas tecnologías, dicen los expertos, que es comparable a la revolución industrial que vivimos nosotros, que vivió la humanidad hace tiempo. ¿Cuál fue la revolución industrial? La fábrica, todo industrializó. Empezó Empezó en- para las ciudades, las fábricas, empezaron casas alrededor. pisos. Uno de los mayores inventos de la revolución industrial fue el motor a combustión, que de ahí salió toda la industria. El motor a combustión, los coches. Entonces ese fue un logro. Después con ese mismo motor hicieron trenes, hicieron industrias, hicieron todo. Y el motor fue un motor eléctrico, también fue una gran revolución. Algo que gira así, mira lo que nos ha cambiado toda la vida. Algo que gira así, pim, pim, solo, con electricidad, o con gasolina, o con algún combustible. ¿Y ustedes sabían de dónde salió el dinero para costear toda la revolución industrial? Impuestos. No, seguro que de la Primera Guerra Mundial. No, no. De la Iglesia Católica. Después de la Primera Guerra Mundial fue que empezó la revolución industrial. Pero ¿saben de dónde salió el dinero? Se van a quedar sorprendidos. De la Iglesia Católica. No, Del campo, del campesino. de Bolivia, De Bolivia. de lo que ahora es Bolivia, del Cerro Rico de Potosí, de todo el metal que sacaron de ahí y se trajeron a Europa. Con ese dinero costearon la revolución industrial. ¿Qué les parece? Ya, echando la culpa también a los españoles. Mayormente del Cerro Rico de Potosí. Porque eso era... De hecho, en esa época, Potosí era más importante que Nueva York y que París. Todos querían ir a vivirse ahí. Porque era la capital del mundo. Y ahora, tristemente,
Potosí está muy abandonado y una región muy pobre. Ya lo han exprimido ya. Pero todavía siguen sacando minerales de ahí. Pues la revolución industrial fue costeada por el Cerro Rico de Potosí, que en ese entonces no era Bolivia. Pero después se convirtió en Bolivia y tuvo el nombre. Pues de ahí salió todo el dinero para costear la revolución industrial. Bueno, ya sabemos lo que son las nuevas tecnologías. Es algo que está cambiando nuestra vida, nuestra economía, nuestra forma de vivir. Ahora, ¿qué tecnologías conocemos? La más usual, la que más se habla es la IA, la inteligencia artificial. Eso sí es una tecnología. La IA son fórmulas matemáticas, se llaman algoritmos matemáticos, que son capaces de aprender algo y luego cuando se lo consultas te responden eso que han aprendido. Eso es lo que más se está utilizando ahora. Todo está con IA, todo va con IA. Uno abre su celular y que si no estás con la IA, pues estás atrasado, estás en el otro, sí, en el siglo pasado. Haga esto con IA, haga esto con IA. Todos estamos con la inteligencia artificial. Y la verdad que está bien. De hecho, yo en algunos programas lo utilizo para que me dé ideas. A veces se equivoca. Pero es una herramienta más muy interesante, la IA, la inteligencia artificial. ¿Han oído hablar del blockchain? Como el Bitcoin y cosas así. Las criptomonedas están desarrolladas bajo el blockchain. El trading. No, el trading es una forma de intercambiar, dinero. Todo es más de monedas virtuales, ¿no? Sí, el blockchain es como una base de datos muy segura que él va generando unos códigos imposibles de adivinar. Por eso hace falta minar los bitcoins, minar las criptomonedas y demás. O sea, es difícil, su encriptación es muy compleja. Y es lo más seguro que tenemos ahora. Y en esa tecnología están basadas todas las criptomonedas, no solo el Bitcoin, sino todas. Ethereum y no sé cuántas más hay. Esas son las tecnologías. ¿Alguien sabe lo que es el IoT? IoT. Las siglas de algo, pero... ¿Tiene que ver algo con Apple y al igual que ellos? No. El IoT es el Internet de las cosas. Internet of Things. Es el Internet de las cosas. Con esa tecnología, ahora se están automatizando viviendas, edificios, ciudades enteras. La tecnología se llama IoT. Otras tecnologías que son las redes sociales, que las conocemos todos. Ahí está lo que hemos hablado, todo TikTok. A mí me llama la atención de lo de las redes sociales, porque recuerdo yo que cuando era un adolescente, todos predecían que el ser humano con la tecnología iba a comunicarse cada vez menos, ¿no? Que íbamos a estar aislados y no nos íbamos a comunicar entre nosotros, que íbamos a vivir aislados. Pero las redes sociales nos han dado la contraria, porque han usado la tecnología justamente para comunicarnos entre nosotros. ¿Y por qué pasó esto? Porque Dios nos creó como seres sociables. Jamás dejaremos de ser no sociables. Porque en la creación estaba que Dios nos creó como seres sociables. Vamos a buscar a otros y hacer grupos. Como nuestra iglesia es un grupo de personas. Y hay otra, la realidad virtual o realidad aumentada. ¿Se lo sabemos? Sí, hay unas gafas que tú te pones y entonces empiezas a ver y estás viendo una realidad que no existe, pero que te lo pone.
Inclusive se llega más lejos si te pones unos guantes, puedes sentir los tactos y cosas así que si tocas o no sé. Bueno, esas son las tecnologías. Ahora, las tecnologías como tal, ¿son buenas o son malas? Depende del uso, ¿no? La tecnología en sí no es mala. El malo es el uso que tú le des, ¿no? Solo lo mismo, para lo que lo utilizas. Claro. Mira, le voy a contar una historia. Bueno, una historia no, todo lo que pasó en la historia. No es un cuento, es parte de la historia. ¿Sabe que en toda la tecnología que nosotros usamos ahora está basado en el microprocesador? Bueno, el microprocesador es un cerebro que tienen todas las máquinas. Y ese cerebro se inventó emulando a nuestro propio cerebro. Esto en electrónica lo estudiamos muy bien porque de hecho programamos microcontroladores y microprocesadores. Y este invento empieza en 1950. En 1950 el ser humano fabrica el primer procesador después de la Primera Guerra Mundial. ¿Y saben por qué lo inventaron? No lo inventaron para hacer teléfonos móviles ni para que los coches. Ahora nuestro microondas tiene un microprocesador. Todos los equipos que tenemos en casa tienen un microprocesador, más pequeño, más grande. Los coches, las centralitas, todos tienen un microprocesador. Pero no fue inventado con ese fin. El microprocesador se inventó porque en la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que sus sistemas para apuntar y disparar eran muy imprecisos. O sea, tú apuntabas aquí y disparabas allá. Cerca, pero era muy impreciso. Entonces dijeron, tenemos que inventar algo para que eso sea más preciso, porque antes utilizaban la electrónica analógica. Y entonces inventaron el microprocesador. Y con el microprocesador solo tenía aplicaciones militares el microprocesador. Consiguieron que sus tanques, que todo apuntaran más exacto. O sea, ese es el inicio de nuestra tecnología actual. No se inventó para ayudarnos, ni para hacernos la vida más fácil, sino para eliminarnos. En 1950. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? Todo lo que nosotros inventemos, ténganlo por seguro que no va a ser para mejorar. O sea, no es el fin mejorar. No le importamos a nadie, nosotros mismos no nos intentamos hacer más la vida. El problema no está en que con tecnología viviremos mejor, viviremos peor. El problema está en el corazón del hombre. Génesis 6:5 dice lo siguiente. Génesis, estamos hablando del libro de Génesis. 6 capítulos después de la creación. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo a veces al mal. No dice así. Solamente al mal. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ese es el problema. Que el corazón del hombre solamente, no dice a veces, dice que nuestro corazón solamente quiere ir al mal. Y luego imagínense, personas inteligentes, o sea que han desarrollado una capacidad, no conocen a Cristo, su corazón igual está yendo solamente al mal. ¿Y qué van a inventar? Cosas malas. Ahora, como el procesador fue un invento interesante para matar gente, para apuntar mejor, decidieron, oye, esto es muy interesante, pues entonces lo vamos a meter esto en cada hogar. Y tenemos las computadoras, los smartphones, todo.
¿Y ustedes creen que lo están haciendo para que nos comuniquemos y tal? No, no. El fin es tener control sobre nosotros. Ese es el fin de toda la tecnología, de los ordenadores y de los celulares y demás. De hecho, cuando Satanás ponga su gobierno en la tierra, utilizará esta tecnología para rastrearnos. O sea, todo se tiene que cumplir, la profecía se tiene que cumplir, la tecnología tiene que avanzar. Y Satanás va a usar esta tecnología para perseguir a los cristianos, para localizarlos. Sobradamente sabemos que quien gobierna este mundo es Satanás. En el inicio, el que tenía el gobierno del mundo era el hombre. Dios le dio el gobierno del hombre a Adán, el gobierno del mundo. Le he dicho enseñarte sobre las bestias del campo, que tenga hijos, y que llenen la tierra y que gobiernen la tierra. Entonces el plan original era que el hombre gobierne la tierra. Pero caímos en pecado. ¿Quién estafó a Eva? Satanás, la serpiente. Y en ese momento que el hombre estaba siendo tentado y estaba sucumbiendo a la tentación, estaba pasando el gobierno del mundo a Satanás. En ese momento. Satanás fue hábil y les engañó y ellos pasaron el gobierno del mundo a Satanás. Y desde ese momento, inclusive en las Escrituras, vemos que el Dios de este mundo es Satanás. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Este versículo también es muy importante. ¿Alguna vez has intentado compartirle el Evangelio a un incrédulo? Verás que tiene 10.000 argumentos para negar a Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Y tenemos que dar gracias nosotros que no somos incrédulos y que Cristo liberó nuestro entendimiento para que podamos apreciar la verdad. Sigue más. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Es por esta razón que los incrédulos tienen 10.000 argumentos para quitar de la ecuación a Dios. Ese es su objetivo. Mire, cuando uno le habla del Evangelio a una persona, dice lo siguiente, que no, yo no creo en fábula, yo solamente creo en la ciencia. Yo solamente creo en la ciencia, en lo que digan los científicos, en eso yo tengo tal. ¿Y han escuchado lo que dice la ciencia? Vean un reportaje de la NASA, de esto. Dice, se cree, se espera, se estima. Eso es lo que dice. O sea, todo es fe. Y el hombre no tiene ningún problema por aceptar la fe que viene de alguien que no sea Dios. Pero cuando le dices, oye, Dios se pone a pelear. Escuchen, vean cualquier teoría, inclusive de la relatividad, de la de Einstein. Teoría, por eso dicen teoría. Y luego cuando pasa más tiempo, sale otra teoría que invalida esta teoría. Entonces, ¿cómo nos podemos fiar? Esas son tierras movedizas. ¿Cómo nos podemos fiar de la propia ciencia si es cambiante en el tiempo? Pero nosotros tenemos la palabra
que no cambia. Y es necesario que no cambie, porque es la verdad. Y la verdad tiene que ser inmutable, no puede cambiar. También hay otras alegaciones que hacen los seres humanos supuestamente inteligentes. Bueno, esa es tu verdad. Yo tengo mi verdad. No, señores, la verdad, si es verdad, no puede cambiar. O sea, no importa lo que tú creas, importa la verdad. Y si es verdad, no cambia. Desde el inicio hasta el final. Y si cambia, es porque cambia la verdad. Entonces no hay mi verdad, tu verdad, no hay eso, no existe. Hay la verdad y se acabó. Y esos argumentos tenemos que tenerlos nosotros presentes cuando nos toque debatir o explicar el Evangelio a otras personas. De hecho, miren, yo empecé a estudiar el Evangelio a mis 30 años más o menos. Yo nací en una familia cristiana, asistí a la iglesia desde el vientre de mi madre, pero yo era un aficionado, o sea, primero iba por diversión porque había jóvenes y tal, y uno como jóvenes quiere relacionarse con jóvenes y todo eso, o sea, no era un cristiano de verdad. A los 30 años me doy fe que me convertí al Evangelio a los 30 años. Yo a los 30 años ya tenía una empresa formada aquí en España. Y cuando compartí el Evangelio a mis compañeros o a mis socios, me decían lo siguiente: ¿cómo puede ser que tú, siendo tan inteligente, caigas en esto del...? Digo, por eso mismo, porque soy inteligente. Porque no hay explicación alguna. No podemos sacar a Dios de la ecuación. No podemos sacar a Dios de la ecuación. Entonces, y luego ya he llegado a la conclusión de que para tener fe, para que Dios pueda generar fe en ti, o eres muy inteligente o eres muy inocente. Porque un inocente se lo cree todo. Y un inteligente ya se lo ha cuestionado todo, tantas cosas, y no hay escapatoria. Y dice, tiene que haber alguien que esté por encima de todo, si no, no tiene sentido nada. Pero los que están en el medio, los que creen que saben algo y no saben nada, ellos son los que se resisten al Evangelio. Los que están en la franja media. Los que creen que saben y no saben. Y ni siquiera se han cuestionado todo. ¿De dónde salió el mundo? Todos lo dicen del Big Bang. Y luego hay una teoría, bueno, hay una ley, que la materia ni se crea ni se destruye. O sea, la materia es la materia, la que existió. ¿Y de dónde salió la materia? Entonces, si ni se crea ni se destruye. Dicen que estaba comprimida en un punto. Y de ahí explotó y se empezó, pero ya estaba la materia. ¿De dónde salió la materia? ¿De dónde salió ese punto de materia comprimida? Y no tenemos explicación. Ahora quieren decir que vino de otro sitio. Pero eso no responde de dónde salió. Si vino de otro sitio, ¿de dónde salió ese sitio? No es más fácil y más inteligente decir, alguien la puso. Es más inteligente pensar eso. Decir, alguien agarró esa materia, la puso, la creó, hizo lo que sea y está. Parece hasta más inteligente. Porque si aparece un vaso de colacao en la mesa de tu casa, no vas a pensar tú, ¡oh! Una explosión, aquí explotó algo y salió este colacao. No pensarías eso, pensarías, oye, mi esposa, alguien puso este colacao aquí. Un creador. Alguien hizo este colacao y lo puso ahí. Entonces tú preguntas, ¿quién puso esto? ¿Quién puso aquello? ¿Quién puso esto? ¿Quién puso aquello? Y encontrarás al que lo hizo. Lo mismo pasa cuando tú te empiezas a cuestionar, ¿quién hizo todo esto? Pues pregunta a uno, a otro, va a la Biblia y dice, el único que se hace responsable de la creación es Dios. Dice Dios, yo lo he creado. Esto es mi creación. No hay ninguna otra creencia que diga, yo lo he creado. O sea, el único que se hace responsable es Dios. La única verdad que tenemos. De hecho, por eso lo mataron a Jesucristo, porque él dijo, yo soy Dios. Y ahí lo mataron. Dijeron que era una blasfemia. O sea, Dios es el único que se hace responsable de su creación.
Y parece más inteligente pensar porque no hay nada. Luego hay otra ley, la causa y el efecto, que los que profesan ser sabios se hacen necios, dice la Biblia, ¿no? Hay otra ley de la causa y el efecto, que ninguna causa, ningún efecto viene sin causa. O sea, algo tiene que haber provocado eso. Esa es otra ley inviolable. Entonces, si algo está aquí, alguien tuvo que provocarlo. Por fuerza mayor. No hay otra explicación más razonable. Que apareció de la nada. No puede ser, porque de la nada nada aparece. Luego dicen los científicos, hace 1.000 millones de años. Hace 1.000 millones. ¿Estabas tú ahí presente? ¿Quién dio fe hace 1.000 millones de años? Nadie. Hay un libro que diga yo fui testigo hace 1.000 millones de años, pasó esto. No estaba, se estima que hace 1.000 millones de años. ¿Y hay testigos de que Cristo vino a la tierra? Sí. ¿Hay testigos de que Dios guió al pueblo de Israel? Sí. Hay muchos testigos. Entonces la misma historia nos dice que lo más inteligente es creer en la Biblia. Nuestro mismo razonamiento, lo que dice la Biblia. Ahora, seguimos con las tecnologías. Las tecnologías, un momentito, a ver que ya... ¿Resuelven las tecnologías los problemas de la humanidad? No. Aunque nos dicen que sí, que nos hace la vida más cómodas. Pero el problema del ser humano nunca fue la incomodidad. De hecho, podemos simplemente ver a lo largo del tiempo. La tecnología ha ido subiendo y últimamente a pasos agigantados. Y los problemas han ido aumentando de la humanidad. Porque tenemos más herramientas para hacer el mal. Entonces, la tecnología no ha resuelto los problemas de la humanidad, más bien los ha incrementado. Imagínense, ¿cómo era una computadora o un ordenador en los años 70 o cuando empezaron a salir? Eran unas máquinas cuadradas, feísimas, con una pantalla negra y unas letritas amarillas o blancas, y sonaban feísimos. Recuerdo que una de mis tías estudiaba ingeniería informática y fue la primera vez que compraron un ordenador en casa. Y eso no podía tocarlo nadie porque valía carísimo. Y solamente lo mirábamos de lejos. Yo era chico, así pequeñico y tal. Y ahí mirando el ordenador y nada más que mi tía venía y cuando tenía que hacer sus cositas. Y Ahora, fíjense cómo es un ordenador de ahora. Mira, este es un ordenador de ahora. Mucho más económico que lo que teníamos antes. ¿La tecnología ha cambiado? Sí, ha cambiado. ¿Cómo era un coche en los años 1800? Eran como unas carretas, nada más. Eran como unas carretas de caballo, pero sin caballo. Eran iguales. Ahora miren los coches que tenemos ahora. La tecnología sí ha cambiado, han cambiado cosas. Y miren ustedes lo que pasa. Miren ustedes lo que pasa. El mundo se esmera tanto en contradecir a Dios, a la Biblia, se esmera tanto. La Biblia dice en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios no ha cambiado nunca. Dios no quiere cambiar su palabra. Dios quiere que su palabra permanezca, pero el mundo quiere cambiar cosas. Dios no quiere cambiar nada. Dios no quiere cambiar al mundo. Dios quiere que el mundo vuelva a ser como cuando Él lo creó.
porque ya era perfecto. Pero las nuevas tecnologías quieren cambiar el mundo. Ustedes nada más que dense cuenta de esto. Todo el mundo quiere llevarle la contraria a Dios, siempre, siempre. Cuando Dios dice, lo que Dios una, no lo separe el hombre. O sea, el matrimonio. Cuando Dios dice unidad, ¿qué es lo que dice el mundo? Divórciate. Si no es compatible, nadie es compatible contigo. Métanselo en la mente. Nadie es compatible contigo. Si no, tú vas a las mujeres, ahora la tienen súper estafada. Tú vales mucho. Tú eres la empoderada. ¿No? Usted se da cuenta, cuando el mundo saca una bandera, compárenlo con el filtro que tenemos, que es la Biblia, la verdad. Siempre es al revés, siempre. Siempre es al revés. Cuando Dios dice unidad, el mundo dice separación. Pero cuando Dios dice separación, el mundo dice unidad. Como los homosexuales, Dios dice, no puede un hombre estar con otro hombre, ni una mujer con otra mujer, no pueden estar en matrimonio. Y el mundo dice, no, hay que ser tolerantes. Hay que ser tolerantes, hay que aceptar. De hecho, hay iglesias con gente homosexual, pastores homosexuales que aceptan y casan a homosexuales. Cuando esto en la Biblia dice que no le agrada a Dios. Cuando Dios dice ama, el mundo dice aborrece. Y cuando Dios dice aborrece, el mundo dice ama. Siempre es así. ¿Qué dice Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es lo que dice el mundo? Si no te ayuda a superarte, cámbiate de círculo social. Tienes que pertenecer a otro círculo que tú te merezcas. Cuando Dios dice ama, el mundo dice aborrece. Y cuando Dios dice aborrece el pecado, el mundo dice, puedes darle una probada, a ver qué tal está. A ver si te gusta. Y dime cómo te sientes después de probarlo. Todo al revés. Así que ustedes nada más, como hijos de Dios, pensemos. Si está el mundo sacando una bandera, comparémoslo con las Escrituras y intentamos entender que está al revés. ¿Por qué? Porque el hombre se considera enemigo de Dios. ¿Por qué no pasa nada cuando tú haces una publicidad y dices el Buda es un gran tipo, no sé qué, no sé cuánto? No pasa nada en el mundo. Pero empieza a decir que Dios y esto y demás, o empieza a orar públicamente y te meten preso en muchos países, y no lejos. En Inglaterra una chica estaba orando en un centro de aborto. Estaba así, no haciendo nada. Y vino la policía y se la llevó. Porque según ellos estaba violando la tranquilidad, que había gente que se escandalizaba porque ella estuviera orando por una clínica abortista. No muy lejos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio a Cristo, al Evangelio, a Dios? Porque el hombre se considera enemigo de Dios. Su corazón está dispuesto a creer cualquier cosa menos a Dios. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene engañados, cegados, con una venda en los ojos, para que no puedan ver la verdad. Y nosotros como iglesia, nuestro trabajo es desatar eso a través del glorioso Evangelio de Cristo, dice. Amén. Y verás la verdad. Mira cómo hace la tecnología para construir una carretera, un puente. Ahí por Molina, entre Molina y las Torres de Cotilla, han hecho ahí unas carreteras ahí súper espectaculares para ir directamente a la autovía. Y cuando yo vine el año pasado estaban en construcción y recién la han terminado hace poco.
Ya han estado más de medio año ahí moviendo tierra, haciendo esto aquí para allá, con nuestra tecnología. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 17:20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. ¿Usted cree en eso? Si lo dice la Biblia, tiene que ser así. Entonces nuestra fe está hecha polvo, ¿no? Si esto es verdad, nuestra fe va fatal. No tenemos fe. La verdad que venimos aquí, estudiamos la Biblia. Una cosa que no hacemos es meditar día y noche. Yo medito más, aunque no puedo decir que medito sobre todo el tiempo. Desde que me he convertido, desde los 30 años, medito más en el Evangelio. Y digo, ¿por qué esto puede ser posible? Yo al principio tenía cuando empecé a caminar en el Evangelio, tenía mis preguntas y mis cuestionamientos. Pero ¿cómo va a ser esto posible lo que dice la Biblia? ¿Cómo va a ser posible así? No puede ser. Porque tu naturaleza te indica otra cosa. Y cada cosa que puse yo a prueba, siempre tuvo la razón la Biblia. Nunca tuve la razón yo. Siempre tuvo la razón la Biblia. Entonces llegó un punto que digo, oye, después de hacerlo 3, 4, 5 veces, digo, pues si sigo intentando llevarle la contra es absurdo. Mejor le doy la razón y empiezo a buscar cómo eso puede ser posible. ¿No sería más inteligente eso? Así aprendes más rápido, tu curva de aprendizaje es más rápido. Y empecé a hacer eso. ¿Cómo puede ser posible esto? Ya no dudo de la Biblia. Sé que es verdad. Ahora, ¿cómo esto lo puedo yo saber? ¿Cómo esto lo puedo aplicar? ¿Cómo puede ser esto posible? El mundo lucha por poder, ¿no? Todo es una lucha de poder. De hecho, la invención del microprocesador para matar gente, eso era lucha por poder, por tener tierras y ganancia. El ser humano quiere poder. ¿Y para qué ha usado el poder el ser humano? Para esclavizarse, para la esclavitud, para tener posesiones, tierra, conflicto. ¿Saben ustedes que antes era ilegal tener esclavos, ¿no? La ley lo amparaba a tener esclavos. El que tenía muchos esclavos era como el que tenía una gran finca con muchos trabajadores y demás. Y luego se abolió esa ley de tener esclavos. Y uno diría, oye, qué inteligente, qué interesante, ¿no? El mundo ha mejorado. El mundo ha mejorado de que la esclavitud, ahora ya no hay esclavitud. Pues. ¿Y saben por qué fue que la esclavitud dejó de estar vigente? Porque le interesaba, le costaba menos mantenerlo. Claro, porque a los esclavos, los patrones les costaba mucho dinero mantenerlo. Y los tipos estaban infelices y rendían menos. Entonces cuando pensaron, oye, ¿y si lo dejamos libre a esto? ¿Y que ellos se paguen su comida? ¿Y nosotros le pagamos solo por su trabajo? Entonces los esclavos fueron felices, venían con más entusiasmo, decían, somos libres, podemos hacer lo que querramos. Y les salía más barato a los patrones. Y esa es la razón por la que se abolió la esclavitud. O sea, no fue por mejorar a la humanidad. Ahora, ¿por qué crees que te regalan redes sociales? No es para tu bien. Todo lo que ofrece el mundo no está bien. Hechos 1:8, y esta tenemos que saberla de memoria. Pero recibiréis poder, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El hombre usa el poder para enseñorearse de otros hombres. Dios nos da el poder
para compartir ese poder con la humanidad y predicarles el Evangelio. ¿Y nosotros tenemos poder? Claro que tenemos poder. A través del Evangelio tenemos poder. ¿Y lo creemos así? Cuando tenemos que testificar a nuestro vecino que está enfrente, pensamos, yo tengo el poder de Dios. No pensamos en eso, ¿no? Hoy le hablo, no le hablo. ¿Y si se ofende? Eso es lo que solemos pensar. ¿Y si no le cae bien? ¿De qué nos sirve el poder si no lo utilizamos para lo que nos fue dado? De nada. Dios usó a 12 personas en la tierra. Se dice que el mejor marquetero es Cristo. Porque con 12 personas, sin redes sociales, llevó el Evangelio hasta que hoy día en este barrio se predique su Evangelio. El mejor marketing del mundo fue hecho por Cristo. Ese es el poder del Evangelio. Y verán que habrá guerras, persecuciones y el Evangelio no se dejará de predicar nunca. Amén. Porque lo dice en la Biblia también, lo dice en su palabra. Dios levantará hombres, mujeres, para llevar su mensaje, su palabra. Lo promete. Y debemos sentirnos agradecidos que nosotros ahora estamos seleccionados para llevar ese poder. Cuando en las Olimpiadas a la gente más importante, a los mejores atletas les toca llevar el fueguito, la antorcha, eso es un gran evento, ¿no? Es orgulloso, toda su familia se siente orgullosa y dice, oye, yo voy a llevar, qué bien, da. Todo el vecindario lo felicita. Y nosotros somos portadores del Evangelio de Cristo. Nadie nos aplaude, de hecho, nos insultan. Pero tenemos ese poder. Y está en nosotros. Y hay ahora algo que la ciencia no puede explicar a día de hoy. La conciencia. Y no lo va a poder explicar en la vida, porque siempre la ciencia intenta sacar de la ecuación a Dios. Y Dios fue el que puso la conciencia. ¿Qué dice la RAE de la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Es el conocimiento del bien y del mal que permite a las personas enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. La Wikipedia dice, la conciencia, del latín consentía, conocimiento compartido. Decum scientistia, no sé, eso debe ser en latín, que significa con conocimiento, el mismo origen que tiene conciencia, ser consciente de ello. Se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a lo moral, o la recepción moral de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo. En conclusión, la conciencia es un conocimiento que tenemos todos y por eso podemos diferenciar el bien y el mal. Eso es la conciencia, ese es el conocimiento. Es como si una computadora tuviese el mismo programa, todas las computadoras del mundo. En nuestro interior hay una conciencia. Y eso la gente no sabe. Los científicos no saben cómo se metió ese conocimiento en todo el ser humano. Pero la Biblia lo dice. Dice que Cristo lo puso, Dios lo puso, ese conocimiento en el ser humano. Por eso todas las civilizaciones, siempre sus leyes están referenciadas a los 10 mandamientos. No matar, no robar, no cometer adulterio, todos. Aunque no hayan tenido comunicación entre ellos. Romanos 12:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrándole la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole
o defendiéndoles sus razonamientos. Esa conciencia, ese poder de discernir del bien y del mal, lo puso Dios en nosotros, en cada corazón del hombre. Y de hecho, esa conciencia es la que nos guía a los pasos del Creador, de Dios, de Cristo. Cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos burlar nuestra propia conciencia, no podemos hacer algo para que nuestra conciencia no nos diga, oye, eso es lo que hiciste, lo hiciste mal. Entonces nos damos cuenta de que somos pecadores. Y entonces cuando te das cuenta de que eres pecador, necesitas a un Salvador. Si no te das cuenta que eres pecador, no necesitas a nadie. Porque tú crees que estás bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido esta mañana? Que el mundo no quiere tu bien. Pone en duda todo lo que el mundo pone por bandera y compáralo con la palabra de Dios, con el Evangelio de Cristo. Y entonces tendrás una mejor percepción. Nosotros que podemos hacerlo, porque ya somos redimidos, somos convertidos al Evangelio. Somos convertidos por el poder de Dios, podemos hacerlo. Pero muchas personas que no pueden hacer eso y sucumben, y bueno, están súper engañados. Vamos a llevarnos eso de tarea para casa. ¿Ok? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el conocimiento que hay en tu palabra, Señor, y por la manera en que nos hablas tan clara, Señor. Ayúdanos a llevar nuestra vida, a incrementar nuestra fe en ti, Señor, y a ponerlo todo por el filtro de tu palabra, Señor. Danos fe para creer esto que hemos estudiado esta mañana. Ayúdanos, Señor, cada día en nuestro vivir. Bendice esta congregación, Señor, y bendice sus hogares. Y ayúdanos, danos la fuerza y la valentía de ser portadores de tu Evangelio. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.